Escucha esto con cuidado. Hay algo que Dios quiere mostrarte hoy que tu razón lleva tiempo bloqueando. No porque tu razón sea tu enemiga, sino porque hay territorios a los que la razón no tiene llave. Territorios que solo se abren desde otro lugar, desde un lugar que la mayoría de las personas visita poco, porque requiere soltar algo que se siente como control y que en realidad es miedo. Ese lugar se llama fe. Y esta noche, Dios tiene algo que decirte sobre lo que hay del otro lado de ese lugar, sobre lo que te espera cuando finalmente dejas de exigirle a tu mente que resuelva lo que tu mente no fue diseñada para resolver, sobre el imposible específico de tu vida que no es imposible para Él, aunque desde donde tú estás parado lo parezca completamente. Quédate. Lo que viene es para ti. En un pueblo del estado de Oaxaca, en el México de 1958, vivía una mujer llamada Catalina Ruiz. 51 años. Partera de oficio, de las que habían traído al mundo a casi todos los niños del pueblo en los últimos 20 años, con las mismas manos que ahora sostenían esta historia. Manos que sabían leer lo que el cuerpo dice antes de que la persona sepa que está diciéndolo. Catalina era mujer de fe profunda, no de la fe que se declara los domingos y se guarda el resto de la semana, de la fe que se vive en los momentos donde la vida pide más de lo que uno tiene disponible. La había practicado en partos que salían mal y en noches donde lo único que podía hacer era poner las manos y confiar en que algo más grande que ella estaba también en ese cuarto, y esa práctica le había dado algo que no se aprende en ningún libro. Le había dado la capacidad de distinguir entre el miedo que avisa y el miedo que miente. Pero había una área de su vida donde esa distinción se borraba, una sola, y era suficiente para costarle. Tenía un hijo, Bernabé, 32 años, que había tomado un camino que Catalina no había podido entender desde el principio y que con el tiempo había dejado de intentar entender, porque el intento costaba más de lo que producía. Bernabé había dejado el pueblo a los 22 años con una idea que a todo el mundo le parecía imposible y que a él le parecía inevitable. Quería construir un negocio, no en el pueblo, en la Ciudad de México, con lo que tenía, que era básicamente nada en términos materiales y todo en términos de convicción. Los primeros años habían sido exactamente lo que todos habían predicho: difíciles. Bernabé mandaba cartas que describían situaciones que Catalina leía con el corazón apretado, trabajos que no duraban, dinero que no alcanzaba, planes que se deshacían antes de tomar forma. Y cada carta le confirmaba a Catalina lo que su razón le decía desde el principio: que Bernabé había cometido un error, que debía volver, que lo que imaginaba no era para él. Pero Bernabé no volvía, y las cartas seguían llegando, y Catalina seguía leyéndolas con el mismo corazón apretado y la misma razón diciéndole lo que ya sabía. Lo que Catalina no estaba notando, porque la razón cuando habla fuerte tapa otras voces, era que en cada carta de Bernabé había algo que la razón no estaba procesando. Había aprendizaje. Cada fracaso le había enseñado algo que el siguiente intento usaba. Cada trabajo que no duraba le había dado una habilidad que el siguiente paso requería. Cada plan deshecho le había mostrado por qué ese camino no era el correcto y había señalado otro. Bernabé no estaba fallando, estaba siendo formado. Pero desde la distancia, desde las cartas, desde la razón de una madre que quería que su hijo estuviera bien ahora, y no en un proceso de formación
que nadie podía garantizar dónde terminaría. Todo lo que Catalina veía era el fracaso presente, y el fracaso presente le impedía ver el futuro que se estaba construyendo. Fue una noche de noviembre cuando algo cambió en Catalina. Había sido un día largo. Había asistido a un parto difícil que había resultado bien, pero que la había dejado con esa clase de cansancio que va más allá del cuerpo. Se sentó en su silla de costumbre junto a la ventana pequeña que daba al patio, donde había una planta de bugambilia que era lo más colorido de todo lo que tenía y que florecía con una constancia que a veces le parecía casi terca. Tenía la carta más reciente de Bernabé en la mano. La había leído ya 3 veces. En ella Bernabé contaba que había perdido otro socio, que estaba reorganizando de nuevo, que tenía una nueva idea, que estaba bien. La razón de Catalina leyó pérdida, reorganización, nueva idea, y calculó cuántas veces más podría esto repetirse antes de que su hijo entendiera lo que ella llevaba años intentando decirle. Pero esa noche, con el cansancio del parto difícil y la bugambilia afuera siendo terca con su florecimiento y la carta en la mano, algo diferente llegó antes de que la razón pudiera procesarlo. Una imagen, no una visión dramática, solo una imagen simple y clara. Bernabé de pie, con algo detrás de él que Catalina no podía ver con detalle, pero que era grande. Y en su cara, la cara de su hijo que ella conocía, mejor que cualquier otra cara en el mundo, algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. No la paz del que se resignó, la paz del que llegó. La imagen duró lo que duran esas cosas. Un instante. Menos que eso. Y luego estaba la carta en la mano, y la bugambilia afuera, y el cansancio de siempre. Pero algo había cambiado. Antes de contarte lo que Catalina hizo con eso y lo que pasó en los años que siguieron, necesito pausar aquí un momento. Si ya eres parte de este canal y ya te suscribiste, gracias de verdad. Estas historias llevan tiempo y cuidado para que lleguen bien. Y si todavía no eres parte, este es el momento. Dale al botón, porque lo que viene es exactamente lo que Dios quiere que escuches esta noche sobre lo imposible de tu vida. Sigamos. Lo que Catalina hizo con esa imagen fue algo que para ella, mujer práctica y de tierra, requirió más valentía de la que había necesitado en muchos de los partos difíciles que había asistido. Decidió creerla, no con certeza perfecta, con la misma fe que usaba cuando ponía las manos en un parto que se estaba complicando y decidía que algo más grande que ella estaba también ahí. No porque hubiera evidencia suficiente, porque había algo que se sentía más verdadero que la evidencia disponible. Dejó de escribirle a Bernabé las cartas que le escribía, las que empezaban bien y terminaban siendo argumentos disfrazados de preocupación materna, las que le decían vuelve de maneras que nunca usaban esa palabra, pero que siempre decían eso. Empezó a escribirle cartas diferentes, cartas que le preguntaban qué había aprendido, cartas que le decían que confiaba en él, cartas que le enviaban lo que tenía disponible, sin condición ni mensaje implícito. No fue fácil. La razón siguió hablando. Siguió calculando. Siguió presentando los números de los fracasos acumulados como argumento para lo que debería hacer. Pero Catalina había aprendido en 20 años de partos que hay momentos donde lo que el cuerpo dice es más importante que lo que el manual dice, y que ignorar eso por seguir el manual
puede costar más de lo que el manual puede cubrir. Empezó también a hacer algo que había descuidado. Empezó a orar por Bernabé de una manera diferente. No la oración de la preocupación, que en realidad es una lista de lo que quieres que Dios resuelva de la manera que tú determinaste, sino la oración de la entrega, la que dice, no sé lo que necesita, tú sí. Yo me quito del camino. Eso último, quitarse del camino, era lo más difícil, porque quitarse del camino de su hijo sentía cómo abandonarlo. Y no era abandono, era fe. Pero distinguir las dos cosas cuando el amor es tan fuerte y la preocupación es tan genuina requería un ejercicio constante que algunos días salía bien y otros días no. Pasaron 2 años. Las cartas de Bernabé siguieron llegando con sus ciclos de avance y retroceso. Pero algo había cambiado en la manera en que Catalina las leía. Ya no buscaba la confirmación de lo que temía. Buscaba lo que Bernabé estaba aprendiendo. Y empezó a ver lo que antes la razón no le había permitido ver. El patrón de formación, la manera en que cada experiencia lo estaba convirtiendo en alguien capaz de algo que antes no habría podido sostener. La carta que llegó en el marzo del 2.º año era diferente a todas las anteriores. No en el tono de Bernabé, que siempre había sido el mismo tono de quien cree en lo que está haciendo. En el contenido. Bernabé había encontrado algo. Un socio que tenía lo que él no tenía. Un mercado que nadie había atendido de la manera que él ahora sabía atender, después de 2 años de aprenderlo de la manera más cara posible. Un momento que se sentía diferente a todos los anteriores. Catalina lo leyó sentada en la misma silla, junto a la misma ventana con la bugambilia afuera. Y pensó en la imagen de noviembre, en la cara de su hijo, en la paz del que llegó. Todavía no había llegado, pero se estaba acercando de una manera que ella ya podía reconocer, porque había aprendido a leer el proceso con otros ojos. 4 años después de esa carta, Bernabé volvió al pueblo. No como había salido, como el hombre que su madre había visto en esa imagen de noviembre, con algo detrás de él que era real y visible, y que había construido con exactamente los fracasos y los aprendizajes y los reinicios que Catalina había estado leyendo como señales de que debía volver. Se sentaron en el patio. La bugambilia seguía siendo terca. Bernabé le contó todo con la calma del que ya está del otro lado y puede ver el camino completo, y Catalina lo escuchó con la calma de quien ya lo había visto antes de que ocurriera, aunque solo por un instante, aunque solo en una imagen que podría haber descartado como el cansancio de un día largo. No lo había descartado, lo había creído. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia entre descartar y creer, había cambiado 6 años de relación con su hijo. Había cambiado la calidad de lo que se dijeron en ese tiempo. Había cambiado la postura desde la que Bernabé había podido seguir cuando habría sido fácil rendirse si la única voz de su madre hubiera seguido diciéndole que volviera. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que tu razón lleva tiempo diciéndote que es imposible? Una persona, una situación, un sueño, algo de lo que la lógica disponible dice que no hay manera. Y hay también, en algún lugar más adentro que la lógica, algo que dice que quizás sí. Déjame eso en los comentarios. Y si conoces a alguien que está en el borde de abandonar algo porque la razón ganó la discusión que la fe todavía estaba dando, comparte este video con esa persona hoy. Terminemos. Dios te dice algo concreto esta noche.
no como el tipo de frase que consuela sin decir nada, como declaración sobre lo que está disponible para ti, si dejas de exigirle a tu razón que resuelva lo que tu razón no puede. Tu razón es finita. Opera con la información que tiene. Ve lo que existe hoy. Calcula con las variables que puede medir. Y dentro de ese rango, hace un trabajo extraordinario que merece respeto y uso frecuente. Pero Dios no opera dentro de ese rango. Opera en lo que todavía no existe, pero que está en proceso de existir. Ve lo que viene antes de que llegue. Conoce el final del camino cuando tú apenas estás en el primer tramo. Y cuando Él dice que algo es posible, esa declaración no está sujeta a la información que tu razón tiene disponible. Está sujeta a la información que Él tiene disponible, que es toda. Lo que tu razón llama imposible es frecuentemente lo que Él llama proceso. La diferencia entre los dos no es que Él tenga más información genérica, es que tiene información tuya específica. Conoce el camino exacto que Bernabé necesitaba recorrer para ser el hombre que podía sostener lo que iba a recibir. Conoce el proceso exacto que tú necesitas para ser quien puede recibir lo que Él tiene preparado. Y ese proceso, visto desde adentro, desde el medio, desde las cartas con los fracasos acumulados, puede parecer exactamente lo opuesto de un camino hacia la bendición. Puede parecer evidencia de que la razón tenía razón todo el tiempo. Puede parecer el argumento definitivo para rendirse, pero la fe ve lo que la razón no puede. La fe tiene acceso a la imagen de noviembre, al instante de paz en la cara del Hijo que todavía no ha llegado, pero que va a llegar, a la certeza que no viene de la evidencia disponible, sino de la fuente que está más allá de la evidencia. Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dice la esperanza de lo que se espera. No dice el deseo, la certeza. La misma palabra que uno usa para lo que ya sabe que es verdad, aplicada a lo que todavía no es visible. Eso es lo que Catalina practicó esa noche de noviembre. Certeza de lo que no podía ver todavía. Convicción de lo que no tenía evidencia suficiente para sostener con la razón sola. Y esa certeza, esa convicción, fue lo que abrió el espacio para que los 6 años siguientes fueran lo que fueron, en vez de lo que habrían sido si la razón hubiera ganado la conversación completamente. Lo imposible de tu vida no es imposible para Él. Lo que llevas tiempo creyendo que no tiene salida que tú no puedes ver desde donde estás. Lo que parece cerrado tiene una abertura del otro lado de la curva que todavía no alcanzas a ver. La fe te mostrará lo que la razón no puede. Te guiará hacia ese imposible tuyo, que ya dejó de ser imposible en los planes de Dios, aunque todavía lo parezca en tus circunstancias. Pero para que la fe te muestre lo que la razón no puede, hay que dejar que la fe hable. Hay que bajar el volumen de la razón lo suficiente para escuchar otra voz, la voz más suave, la que llega en los momentos de cansancio junto a una ventana, la que te muestra un instante lo que todavía no existe, pero que ya es real en el lugar donde las cosas son reales antes de volverse visibles. Catalina lo escuchó un noviembre en Oaxaca, con la carta en la mano y la bugambilia afuera. Tú puedes escucharlo esta noche. La pregunta no es si la voz está hablando. La pregunta es si estás dispuesto a creerla cuando la escuches. Esa es la única pregunta que importa esta noche, y solo tú puedes responderla.